En el marco de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación, SAM 2016, la campaña boliviana por el derecho a la educación, como instancia articuladora de instituciones, activistas y organizaciones de la sociedad civil, durante 2 jornadas, en un debate abierto y pluralista, efectuado a partir de la mirada y experiencias de distintos especialistas nacionales e internacionales, desarrolló en Bolivia el Foro Internacional Educación de Calidad e Inversión con Responsabilidad. Para nosotros como campaña boliviana es muy importante iniciar este espacio de reflexión con todos y todas los participantes para discutir sobre 2 temas, 2 agendas importantes, que es la calidad de la educación e inversión con responsabilidad. Muy bienvenidos. Es para nosotros como campaña boliviana por el derecho a la educación un placer tenerlos aquí. Mientras estábamos parados y estaban ingresando, veíamos que están representantes de todo el país. Muy bienvenidos. Sabemos que esta es una época un poco fría en La Paz, pero el corazón caliente de este evento, un evento muy importante que iniciamos el día de hoy en el tema de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación. Este foro internacional tiene como objetivo principal el de reflexionar y debatir sobre enfoques y prácticas de calidades e inversión en educación desde las experiencias y políticas internacionales en el marco del derecho humano a la educación, que permita contribuir al modelo educativo, sociocomunitario y productivo. Coincidíamos en ese principio esencial del trabajo de la campaña, el trabajo del Ministerio de Educación, el hacer de la educación un derecho. Al tiempo de destacar los avances que ha realizado el modelo sociocomunitario productivo boliviano, es posible cuestionar ¿cuál es la mirada latinoamericana sobre este modelo? ¿Cuáles son sus logros más apreciables? Y finalmente, ¿cuál es la importancia de considerar sus desafíos pendientes? Para América Latina y para el mundo, la propuesta de Bolivia es muy interesante. La verdad es que trae una mirada amplia para la educación que está anclada en una perspectiva de derechos humanos. Bolivia y su modelo educativo, productivo, comunitario se ha transformado también en una referencia para muchos de nosotros, ¿no? Lo que nosotros consideramos una demanda aquí es una política de Estado. La ley Abelín Siñano Lizardo Pérez es una de las pocas leyes, porque hay leyes en todos los ámbitos, que señala explícitamente su proyección de descolonizar, de despatriarcalizar, de avanzar en esa lógica, ¿no es cierto? Ese es un elemento clave. Si una educación descolonizadora ha producido su propio modelo, mal o bien lo podemos discutir, pero la forma como se ha articulado esta visión pedagógica no van a encontrar en ningún lugar, creo yo, de este planeta. Este es un primer acto de descolonización. Segundo, debe ser descolonizadora desde el punto de vista de buscar que las personas, los sujetos, hombres y mujeres, padres de familia, comunidad, transformen su realidad, transformándose a sí mismos. Todas las unidades educativas deben planificar su actividad curricular, sus actividades de desarrollo de contenidos y sus evaluaciones sobre la base de un PCP, un proyecto sociocomunitario productivo, que pasa a ser el eje articulador de la actividad educativa y que considera la unidad educativa, la comunidad educativa, que es prioritaria de ser analizada, estudiada, reflexionada y transformada a partir del centro educativo. Varios países, pero especialmente Bolivia, ha tenido frutos interesantes que han llevado muy recientemente a que Bolivia ocupe la vicepresidencia en el Comité Coordinador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la educación. Y esto innegablemente ha sido gracias a lo que se ha hecho en Bolivia, al equipo del Ministerio, que ha jugado un rol importantísimo de posicionamiento internacional, pero además en torno a lo que los maestros mismos han ido mostrando como resultados y esfuerzos. Una maestra de Pucarani que ha salido entre las 10 mejores maestras del mundo, presentando el modelo sociocomunitario productivo, la campaña boliviana haciendo exposiciones de
fortaleza al modelo sociocomunitario y al principio del derecho a la educación en foros mundiales. Todo lo que está bueno también nos lleva a una responsabilidad y bueno, el ministro también nos ha dado un parámetro muy interesante acerca del avance que ha hecho Bolivia, lo cual obviamente debemos aplaudir, pero todavía siguen algunas inequidades internas. Tenemos que lograr todavía una equidad presupuestaria, tiene que haber todavía un tratamiento de esas áreas que son importantes para que la educación sea para todos, porque todos tienen el derecho. La ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez ha instalado ya estos conceptos, ha instalado ya este modelo, pero el que llegue al aula, el que podamos visibilizar en aula, pues es un proceso que tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Como modelo, como concepción filosófica, pedagógica, está bien, solo que falta su concreción. El debate que propició el Foro Internacional observó que continuar eliminando las desigualdades sociales, así como asignar un mayor presupuesto para garantizar condiciones mínimas de calidad en la educación, son los dos grandes desafíos que hoy enfrenta Bolivia. ¿De qué colegio ha salido? De tal colegio. Ah, eso era colonia de vacaciones. ¿De qué colegio ha salido? De este colegio. Ah, qué prestigioso el colegio. Y esto genera en lo social, obviamente, segmentos. Estos son los buenos, estos son los malos. Y si hablamos de financiamiento, la educación especial es conocida en el mundo entero por ser una educación cara, porque tienes que hacer otro sistema. Bueno, las brechas básicamente están en el tema de formación docente, está en el tema de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, y lo mismo en relación de complementos como son, por ejemplo, el tema de infraestructura. Una buena educación no solamente es tener un colegio con buena infraestructura, sino que es tener una enseñanza, un buen aprendizaje, profesores de calidad. Hay un conjunto muy amplio, un abanico muy amplio de estrategias que se sugieren que los países puedan seguir para poder ir avanzando en el logro de las metas que plantea el objetivo número 4 de desarrollo sostenible. Por ejemplo, una recomendación o un criterio mínimo que se sugiere a los países es que estos destinen entre el 4 y el 6% de su Producto Interno Bruto a la educación. El monto que se dice, el 6% de inversión, claro, es un acuerdo internacional que los ministros de educación, particularmente de América Latina, se han comprometido con un 6% del PIB para la educación y un 20% del presupuesto nacional. Eso es un paso inicial, es importante, pero hay que calcular efectivamente cuáles son los insumos necesarios para una educación de calidad. Entonces, por ejemplo, una guardería para los niños muy pequeños tiene un costo diferente de una escuela secundaria, tiene un costo diferente de una escuela primaria. Tenemos que entender también que las escuelas rurales tienen custos diferentes de las escuelas urbanas. También la cuestión de las crianças con discapacidades. Lo grande reto, lo grande desafío es construir una escuela de calidad con padrones básicos de funcionamiento para todos los ciudadanos. La campaña boliviana por el derecho a la educación lucha por el derecho a una educación de calidad e inclusiva, que sea equitativa, y eso significa hablar de inversión. ¿Cuánto invierte Bolivia en educación? ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos para que Bolivia gestione con éxito esta área? ¿Y cuál es la importancia de la activa participación social en el monitoreo de nuestras políticas públicas de inversión en educación? ¿Cuánto del PIB del Producto Interno Bruto está destinado a educación? 8.3% para el 2014 y debe estar en el 8% para el 2015. Estamos todavía viendo si va a subir o bajar en el contexto del 2016, pero ese 8.3, ¿qué significa en términos de recursos? De 6.519 millones de bolivianos, ha subido a el 2014 18.000 millones de bolivianos. Y esto se ha proyectado al 2015 a 21.000 millones de bolivianos. Hagan el cálculo y son cerca de
190%, un poco más, de crecimiento en la inversión. Lo primero que habría que decir es que la inversión educativa, de acuerdo con lo que establecen los instrumentos del derecho internacional, debe ser progresiva. Es decir, en ningún caso Bolivia debería retroceder en la inversión educativa. Si ha alcanzado un 8%, 8.2%, pues todos y todas esperaríamos que el año siguiente fuera de un 9%. El segundo elemento es que esa inversión debería diversificarse de modo tal que las comunidades que han sido históricamente excluidas, que han sido históricamente empobrecidas, puedan recibir mayor presupuesto que las comunidades que no se encuentran en esa situación. Tiene que haber medidas afirmativas en materia presupuestaria, de manera tal que se ofrezca mayor financiamiento donde las necesidades son mayores también. Y un tercer elemento es que debería haber una participación continua, una participación sustantiva y constante de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, en las decisiones de materia financiera en educación. Y es una tarea central de toda la sociedad el acompañar estos procesos a partir de su control, monitoreo de las políticas y las ejecuciones asertivas en relación con políticas justas. La educación nos compete a todos, y cuando señalo a todos, estoy reconociendo la importancia de la propia comunidad educativa para un verdadero ejercicio del derecho a la educación. A lo largo de todo el evento, los participantes afirmaron diversos puntos de vista sobre lo que deberíamos comprender por calidad educativa. Pero en general se cuestionó a quienes creen que la calidad de la educación se remite solo a un número o a un estándar de calidad impuesto desde otro contexto. La calidad de la educación, dijeron, es un bien para la vida de todas y todos. Si bien decimos calidad educativa es con inversión con plata, yo creo que también estaría faltando resaltar que la calidad educativa es también con inversión de tiempo, con inversión de cariño, con inversión de vocação, de apaixonamento. É muito comum se falar da Finlândia, da Coreia, como exemplos de boa qualidade. E quando nós vamos analisar essas experiências, o que se observa? São países onde não existe a escola do rico e a escola do pobre. Todos vão na mesma escola pública. Qualidade para nós outros não é simplesmente uma nota em uma prova estandartizada. Qualidade é garantir escolas com condições adequadas. Entonces, cuando uno habla de calidad, tiene que pensar cómo eso se vincula con las sociedades que queremos. La calidad es un tema que está en disputa, es un tema de contenido muy político. La campaña boliviana por el derecho a la educación, pues plantea una educación de calidad como aquel elemento que abre la puerta a otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, la identidad cultural. ¿Qué es lo que hemos ido construyendo en el Ministerio como una educación de calidad? Una educación de calidad es la educación que es entendida como un derecho fundamental, aquella que articula al conjunto de la sociedad sin un solo espacio, sin educación, sin un solo espacio generacional sin educación, sin un solo espacio cultural, geográfico, socioeconómico sin educación. Creo que una reflexión importante que nos deja este foro a partir de la experiencia boliviana es que la calidad se construye desde las comunidades, la calidad se construye desde la participación, la calidad no es única, sino la calidad es propia de cada contexto cultural, de cada nación, de cada pueblo, de cada comunidad. Firmes en la idea de que la educación debe ser pública, gratuita, inclusiva y de calidad, consideramos que el Foro Internacional Educación de Calidad e Inversión con Responsabilidad ha logrado contribuir al ejercicio del derecho a la educación y a la comprensión de una educación diversa, intercultural, plurilingüe y en ese sentido comunitaria y productiva. Felicitar pues a la campaña boliviana por el derecho a la educación.
por haber desarrollado este foro. Todos los que trabajamos en educación necesitamos siempre tener esos espacios para dialogar, reflexionar sobre las cosas que venimos haciendo y las cosas que podemos hacer. Esto nos ha ayudado a informarnos acerca de lo que se está haciendo y de lo que a grandes rasgos vamos a encontrar una buena calidad de educación. Ha sido un espacio muy bonito, muy interesante, hemos conocido algunas perspectivas de compañeros de afuera y tocar este tema de la calidad de la educación, cómo debemos entenderla, cómo se la debe ir viendo y la inversión que debe haber para esto.